Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este canal. Un saludo para Abel XD, ya superamos los 300 subs, y ahora vamos por los 400, y regresando una vez más a la teoría. Haciendo una recapitulación, la reunión de las tres grandes facciones se llevaba a cabo con una sorpresa. Dos de los tres dioses olímpicos más poderosos llegarían para ser mediadores, después el ejército de los guardianes del tiempo quienes buscaban a Issei. Todos los presentes se lanzaron a la batalla. Issei se enfrentaba a Doko y a Izanagi, este último quien estando a punto de morir liberó sus balance breaker, mostrando la apariencia de una serpiente enorme con 8 cabezas y 8 colas, al cual Issei le costó trabajo derrotar. Bali traicionó a Azazel, a lo que retó a Issei, el cual respondió activando su balance breaker, el cual parecía diferente pues tenía la forma de un dragón completo, con el cual Issei a gran velocidad logró hacer retroceder a Bali y dejarlo con varias heridas. Bali logró asestar un golpe a Issei el cual al chocar con el suelo se le rompieron varias costillas las cuales rápidamente fueron apuntaladas por su armadura, dejando ver como de ella caía demasiada sangre, para después levantarse y derrotar a Bali, mientras que Doko tenía una. Issei perdía su balance breaker al tiempo en que Doko tomaba a Shinobi y a Akeno, para después atravesar un círculo mágico con ellas retando a Issei a que los siguiera. Al llegar al otro lado Issei vio una torre tan alta que se perdía en el cielo, para después desmayarse. Así que lo lograste Doko, decía Cronos. Así es señor, pero a un costo enorme. Izanagi perdió la vida en el proceso, decía Doko. Eso es un asunto de poca relevancia. Ahora me arrepiento de haberlo salvado. Aún con su balance breaker no fue capaz de completar la misión. ¿Quién lo derrotó?, preguntaba Cronos. Fue Alastor, decía Doko. Parece ser que lo subestimamos, pero no cualquiera puede sobrevivir a una batalla contra Izanagi en su modo Yamata no Orochi, y si lo logra nos salió muy bien parado, decía Cronos. Entonces ¿qué tenemos que hacer con Alastor?, preguntaba Doko. Por el momento esperaremos a que llegue aquí, pero para que no vuelva a suceder lo de Izanagi, liberaré tu otro balance breaker. Doko no me falles, decía Cronos sentándose en su trono mientras que Doko salía de ese lugar. Espera hermano, tenemos que rescatarlos, decía Rias a punto de romper en llanto. Eso no será tarea fácil, si Ajuka no logra encontrar dónde se encuentran, decía Sasex, y no lo lograra, decía Zeus. ¿A qué se refiere Zeus-sama?, preguntaba Ajuka. El lugar donde se encuentran es un lugar apartado del tiempo y el espacio, decía Zeus. Entonces ¿cómo podemos llegar a ese lugar?, preguntaba Rias llorando. La única vez que pudimos llegar ahí fue cuando los 12 derrotamos a nuestro padre, pero solo pudimos hacerlo con la ayuda de Hades, decía Poseidón, y como Hades está muerto no es posible llegar ahí, decía Zeus. Hay una forma, decía Belial. ¿Cuál?, preguntaron todos los presentes. Si todos los presentes juntamos nuestro poder, es posible que podamos alcanzar un poder por lo menos equiparable al de Hades, decía Belial. Eso será muy complicado para ustedes, decía Bali quien apenas se podía poner en pie. Todos estaban preparados para pelear contra él. No estoy interesado en pelear con ustedes. Quien me interesa es entonces ¿qué sugieres Bali?, preguntaba Azazel. Traer a Barakiel. Cuando se entere que su hija fue secuestrada vendrá enseguida. Mientras eso sucede me gustaría que sanen mis heridas, decía Bali. ¿Por qué sanaríamos tus heridas?, preguntaba Miguel. Porque sin mi ayuda no podrán llegar ahí. Tengo planeado debilitar la barrera que divide esta línea del tiempo con ese lugar, decía Bali. Tiene razón, aun si pudieran equipararse a Hades no lo podremos lograr ya que nuestro padre está recuperando su poder, decía Zeus. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el bien? Son solo creaciones de los humanos para justificar sus actos, decía una voz en la oscuridad. Tienes razón, pero aún tengo que salvarlas, decía Issei, para que un día se olviden de ti, decía la voz. Aun si eso sucediera seguiré peleando por ellas, decía Issei. Si esa es tu decisión la acepto, pero ten presentes mis palabras. Algún día sin importar lo mucho que las ames se olvidarán de ti, y cuando ese día llegue te estaré esperando con los brazos abiertos, decía la voz.
Issei se levantaba. ¿Qué es lo que pasó? Preguntaba. No lo sé, pero el dragón negro está muy agresivo, decía Drake. Issei tomó su espada para guardarla en la funda de su espalda. Drake, ¿alguna vez habías visto esto? Preguntaba Issei. No, compañero, es la primera vez. Pero en la punta de esa torre puedo sentir un poder que supera con creces al de Hades, decía Drake. También puedo sentirlo, así como las auras de Shinobi Ayakino, decía Issei comenzando a correr hacia la torre. Ahí está, decía un hombre con una armadura negra, mientras que más como él rodeaban a Issei. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaba Issei. Somos guardianes del tiempo, y tú vas a morir aquí. Dicho eso, dos se lanzaron contra Issei, quien estaba emocionado. Después de unos segundos había derrotado a todos. ¡Qué decepción! Pensé que estaban por lo menos al nivel de Izanagi, decía Issei acercándose a uno de ellos que se arrastraba para levantarlo por el cuello. Ahora me dirás dónde estoy, decía Issei. No. Issei conectó un golpe en su rostro, después un rodillazo en su abdomen. El soldado comenzó a vomitar demasiada sangre. Ahora me dirás dónde estoy, decía Sei. Está bien, pero no sigas, estamos en el territorio del señor Cronos, decía el soldado. ¿Y qué es esa torre? Y más importante, ¿qué es lo que está arriba? Preguntaba Issei. Esa es la torre de Babel, y quien se encuentra en lo más alto es el señor Cronos, decía el soldado comenzando a reír a carcajadas. ¿De qué te ríes? Preguntaba Issei molesto. ¿Por qué no podrás salir con vida de este lugar? Decía el soldado. Eso molestó a Issei, quien con su mano derecha comenzaba a desenfundar su espada, para después partirlo por la mitad. Vaya que tenía valor, decía Issei acercándose a la torre. Al entrar en ella vio un cuarto oscuro. Así que tú eres quien derrotó a Izanagi, decía una voz en la oscuridad. Así es, gritó Issei. De la oscuridad salió un hombre rubio con armadura tipo romana. Mientras esté vivo, decía el rubio, esa propuesta me interesa, decía Issei desenfundando su espada. Así que deseas pelear. No tengo más opción, dijo el rubio invocando una lanza. Después ambos comenzaron a chocar sus armas, se movían a gran velocidad. Issei lanzaba tajos de oscuridad, mientras que el rubio lanzaba estocadas con su lanza. Después de unos minutos de pelea, Issei comenzó a cambiar su forma de pelear, comenzó a balancearse mientras soltaba su espada. Así que te has rendido, decía el rubio intentando asestar una estocada. No, no me he rendido, solo he comprendido que con mi forma de pelear no podré derrotarte, decía Issei mientras conectaba un golpe en el rostro del rubio haciéndolo retroceder. ¿Qué fue eso? No lo pude ver, decía el rubio. Issei siguió conectando golpes, hasta que el rubio se desesperó y activó su balance breaker, con el cual se volvió más rápido y ágil, y sus heridas comenzaban a sanar. Pensé que todos los guardianes tenían una bestia mítica, decía Issei sorprendido. Tenemos ventajas en batalla. ¿Cómo has logrado hacer que lo active? Te diré mi nombre, yo soy el gran Aquiles. Eso sorprendió a Issei. Así que un héroe es mi oponente, decía Issei. Después de eso Issei comenzó a recibir una gran cantidad de golpes y estocadas, mientras escuchaba una vez más la voz en la oscuridad. ¿Ves? Esto es todo lo que puedes hacer, recibir ataques a gran velocidad sin poder defenderte. Cállate, murmuró Issei. ¿Por qué habría de callarme? Solo tienes que aceptarme, decía la voz. Dicho eso Issei se levantó, después su anillo comenzó a emanar una llama negra, y se escuchó boost. Después Issei conectó un golpe en el abdomen de Aquiles, haciéndolo retroceder. ¿Qué tipo de fuego es este? Preguntaba Aquiles. Es fuego maldito, decía Issei levantando su espada y cubriéndola de esa llama. Así que al fin pelearás con todo lo que tienes, decía Aquiles. Issei lanzó un tajo el cual Aquiles no logró esquivar por completo, cortándole un brazo. Mientras Aquiles gritaba, Issei enterró su espada en el mango de la espada, haciendo que Aquiles se golpeara contra la pared vomitando sangre, para después arrancarle la espada y enfundarla para después darse la vuelta. Espera, Alastor,
No me has matado, decía Aquiles, no es necesario que te mate Aquiles, tu amo se encargará de eso, decía Issei subiendo por unas escaleras mientras que se pudo escuchar un rayo. Después Aquiles dejó de gritar, entre más te acercas más se alejan de ti, decía una voz en la oscuridad, eso no me importa, solo quiero sacarlas de este lugar, decía Issei cansado, aun si eso te cuesta la vida, decía la voz, así es, decía Issei, entonces haz lo que quieras, decía la voz mientras que ante Issei se veían muchos guardianes del tiempo, los cuales intentaron atacar a Issei, para solo ser partidos por la mitad. Al llegar a una puerta Issei se dio cuenta que detrás de esa puerta había un aura que Issei reconoció. Mientras tanto en la escuela de Kuo, Barakiel aparecía alterado, ¿dónde está mi hija?, preguntaba Barakiel a Azazel, está en un lugar apartado del tiempo y el espacio, decía Miguel, ¿y cómo llego ahí?, preguntaba Barakiel aún alterado, tendremos que acumular una gran cantidad de poder entre todos los presentes, decía Azazel, mientras que Balí activaba su balance breaker, para después comenzar a dividir algo, nadie sabía qué, está bien dijo Barakiel, todos a excepción de Balí comenzaron a hacer una bola de energía, está listo decía Zeus, no puedo dividir más esto, decía Balí, Zeus tomó la bola de energía y la lanzó contra el punto que Balí había dividido, al momento en que la esfera tocó ese punto explotó, lanzando a todos hacia atrás, el primero en levantarse fue Balí, vaya que funcionó, decía Balí, mientras en el punto que explotó se comenzó a desquebrajar, tenemos que entrar ahora, antes de que se comience a regenerar, decía Poseidón, el primero en entrar fue Balí, siendo seguido por así que esta vez serás tú mi oponente, decía Issei, así es Alastor pero no soy tan débil como Aquiles o Izanagi, decía un pelirrojo, Issei se lanzó contra el pelirrojo, el cual a una gran velocidad conectó un golpe en el abdomen de Issei, para después patearlo contra un muro, al momento de golpear con el muro este rompió, estando a punto de caer Issei, ¿cómo es posible que sea tan poderoso?, decía Issei, así es Alastor, en este lugar nosotros los guardianes del tiempo podemos utilizar todo nuestro poder, mientras que tu poder se debilita, decía el pelirrojo, así que por eso Aquiles estaba al nivel de Doko, el pelirrojo volvió a patear a Issei, terminando de romper la pared y lanzándolo por los aires, mientras que Issei caía pudo ver una armadura blanca que se le acercaba, para después ser salvado por ella. ¿Qué estás haciendo aquí Balí?, preguntaba Issei, estoy interesado en estos guardianes del tiempo, decía Balí, para después llegar al piso del cual Issei había caído, así decía el pelirrojo, Balí, no podremos derrotarlo solos pero si lo atacamos con todo lo que tenemos tendremos una oportunidad, decía Issei, Alastor no me interesa tu ayuda, decía Balí retando al pelirrojo, el cual se lanzó contra Balí asestando una patada que rompió la armadura de Balí, después lanzó una gran cantidad de golpes contra Balí el cual comenzaba a perder la conciencia, hasta que se escuchó una explosión, cuando Issei se percató de lo que sucedió vio a Balí quien estiraba su brazo hacia el pelirrojo el cual sangraba, ¿qué hiciste?, preguntaba el pelirrojo, solo dividí la línea entre la realidad y la fantasía en tu pecho, lo que ocasionó que se produjera una pequeña explosión, la cual sucedió en tu pecho decía Balí, ¿qué clase de técnica es esa?, preguntaba el pelirrojo vomitando sangre, la aprendí mientras intentaba dividir la línea espacio-tiempo decía Balí.